Adelante, hermana Tere, ya ven que abrió su micrófono. Buenas noches, pastor. Es un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, yo creo que la pregunta va enfocada tal vez a quienes están dirigidos los líderes y los guías mayores, ¿no? Los Ajá. mayores, pues, normalmente son líderes de chicos, pues, hasta 18 años, ¿no? Y el líder juvenil va más allá de los 18 años hasta pues tiene años. No sé si esté bien o está direccionada bien la respuesta. Ahí vamos, hermana. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me diga algo más? Pues, buenas noches, Pastor Nelson. Soy Eli. Bueno, En lo personal, yo considero que un líder juvenil es aquel que tiene la visión de poder generar un cambio e impactar la vida de los jóvenes. Es aquel que trata de involucrar a más personas y que no necesariamente es el tipo de líder que solamente hace todo, como por ejemplo el guía mayor. El guía mayor ya tiene parámetros, ya tiene cierta, en sus cuestiones de las tarjetas y estructura. todo eso, la preparación es muy diferente y la estructura, gracias pastor, la estructura es muy diferente. Entonces sigue patrones o estructuras que ya están establecidas. Pero un líder juvenil busca, innova, trata de involucrar a los chicos y a diferentes edades para que puedan involucrarse en las actividades juveniles y así impactar positivamente pues a más personas. Ok, muchas gracias. Grandes áreas. El escenario natural de los guías mayores es el liderazgo en los clubes. Es decir, nuestros guías mayores son aquellos que les gusta la aventura, que les gusta acampar y que van a trabajar básicamente con aventureros, conquistadores o aún con guías mayores o también con el club de medallones. Pero tiene que ver con esos programas que están establecidos. Mientras que por otro lado, el líder juvenil está orientado al ministerio dentro de la iglesia. ¿Qué significa eso? Significa que todos ustedes, si no son parte, deberían el próximo año ser parte de la directiva de Ministerio Juvenil o Sociedad de Jóvenes de su iglesia, porque ese es su escenario. ¿Sí? A diferencia de los guías mayores, quizás aquí tenemos guías mayores, veo una hermana con la pañoleta, así que asumo que es guía mayor. Ah, no, pero también ahora también la pañoleta es amarilla, perdón. La de qué, la de líderes. Eh, los líderes van de campamento, hacen actividad física, pero si se dan cuenta, entre sus requisitos no aparece nada de campamentos. ¿Por qué? Porque su ámbito de liderazgo es la administración de la iglesia. ¿Qué significa eso? De que a partir de los 16 años, una vez que alguien es un miembro bautizado de iglesia y bajo la recomendación de la Junta de Iglesia, eso significa que si ustedes están en este club es porque la Junta de Iglesia reconoce que ustedes tienen potencial liderazgo, son líderes en el ámbito juvenil, se van a desenvolver en sociedad de jóvenes o como asociados o directores de los departamentos de iglesia. ¿Por qué lo tenemos desde los 16? Alguien puede decir, pastor, pues que los 16 están muy chamaquitos. No, porque en esa edad ya podemos empezar a liderar asuntos en la iglesia. Quizás en alguna iglesia no vamos a tener un director de jóvenes de 16 años, pero puede ser el asociado del director de jóvenes a los 16 años y queremos que desde esa edad expongamos a nuestros jóvenes en el liderazgo de la iglesia. Así que ustedes están abocados especialmente a la administración de la iglesia en todos los ámbitos que requieren el liderazgo. Esa sería básicamente una distribución. No estamos peleados con los guías mayores, nadie es mejor que nadie, simplemente compartimos ámbitos de preparación diferentes. Y entonces, en ese contexto, es que se da esta ponencia de la necesidad de un ministerio especializado. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de ir definiendo algunas cosas para que nosotros podamos entender. Lo primero es que alguien por Hechos 20:24. Y voy a pedirles que, espero que aquí sí busquen rápido en la Biblia, porque a veces batallo, porque algunos ya no, como ya no hacemos concursos de buscar rápido en la Biblia, algunos se pierden en sus Biblias, pero si es necesario, úsenla digitalmente. Y alguien voy a pedirle que por favor me ayude a buscar Hechos 20:24. Y vamos a empezar con la palabra ministerio. ¿De dónde tomamos nosotros el concepto de ministerio desde nuestra cosmovisión bíblica? ¿Qué dice Hechos 20:24? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Ok, muy bien, muchas gracias. El término que se utiliza aquí para ministerio es diaconía. Ese es el término en griego. Y tiene que ver con un servicio, ¿sí? Inicialmente la palabra diácono o que hace ministerio, que viene también de la misma palabra diaconía, tenía que ver con el trabajo de un sirviente, ¿sí? Sin embargo, también se le asigna a alguien que hace un trabajo especializado, un oficial servidor. Y en ese sentido, para nosotros el ministerio tiene que ver con el diácono, con el servicio, con un servicio total y completo. Pero la ponencia no se trata de ministerio, sino de ministerio especializado. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros el ministerio especializado? Bueno, el propósito, la misión es cumplir la misión, ¿cierto? Entonces, diferentes personas ponemos nuestro ministerio a trabajar conjuntamente para lograr la misión de Cristo. Entonces, podríamos decir básicamente que un ministerio especializado son ministros, son diáconos que se unen alrededor de una habilidad, de una capacidad, y entonces al articularse con sus habilidades particulares, se convierten en especialistas, ¿sí? Si nosotros leemos la Biblia cuando se ordenan los primeros, ¿para qué? Para la atención de los necesitados, para la atención de los pobres, para la atención de la iglesia, y ese era su trabajo especializado. Pero hoy tenemos una iglesia muy grande, así que la necesidad de ministerios especializados surge de que cada diácono, cada miembro que sirve en la iglesia, identifique cuáles son sus dones, sus talentos, y entonces al yo identificar cuál es mi don y talento, me una a otros que al igual que yo quieren cumplir la misión. Y en ese proceso de unirnos varias personas que nos gusta, nos apasiona un área del ministerio, entonces tengamos un ministerio especializado. Y entonces tenemos que en nuestra estructura, así como los clubes tienen unidades, se hacen especializadas, nosotros en Sociedad de Jóvenes deberíamos tener grupos de amistad y acción misionera, que así se llamaban antes, que es jóvenes que se articulan alrededor de algo que les gusta. Vamos a pensar la música. Tenemos ministerios especializados en la música, personas que tienen el don del canto, que se unen, que usan sus habilidades con un propósito para cumplir ¿qué? La misión de Cristo. Tenemos jóvenes que quizás no les gusta eso, pero les gusta la dramatización, son buenos actores y entonces se unen y ponen sus habilidades al servicio de Dios, y entonces tenemos un ministerio especializado que en la dramatización del mensaje bíblico. Hay otros que les gusta la poesía. Aquí en la Universidad de Montemor tenemos un grupo que es un grupo coral de poesía, y ellos son especialistas en declamar poesía, y entonces ellos se juntan y hacen grandes representaciones poéticas entre varios, porque tienen ese ministerio personal que al unirse con otros que tienen el mismo grupo pueden potencializar. No sé si ustedes han escuchado un ministerio aquí que es bastante vestidos de negrito, pasajes o mensajes bíblicos. ¿Cómo lo empezamos? Ya no tenemos que decirles mucho porque ellos automáticamente identifican y saben que es un mensaje de parte de quién, es un mensaje de parte de Dios. Y pronto estaba saliendo el poco de polvo químico hasta que los extinguidores de la iglesia, ¿sí? Entonces, podemos pensar que en el contexto bíblico también se nos debe brindar una orientación de cuáles son las bases de ese ministerio. Y tenemos básicamente dos grandes columnas. Deuteronomios 6.5. Voy a pedir que alguien me lea Deuteronomios 6.5 y alguien más Mateo 22, 37 y 38. Adelante. 6.5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok. ¿Y Mateo 22, 37 y 38 qué nos dice? Ok, Mateo 22, 37 y 38 dice lo siguiente. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ok, fíjense, el primer mandamiento, la primera base del ministerio es un profundo amor hacia quién, amor hacia Dios. Si no hay un profundo amor hacia Dios, no es un ministerio especializado. Les voy a decir por qué. Hace muchos años atrás tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y no manejaba la iglesia. Y entonces resulta que me dijeron que había una iglesia, cierta denominación, que ofrecía clases de inglés en el templo.
Y llegué a esa iglesia y era impresionante, una iglesia hermosa. Y todos los salones de los niños tenían, yo creo que más de 10 salones muy bien acondicionados. En la noche se volvía una escuela de inglés. Nos dieron libros de inglés, nos dieron cuadernos, maestros que aun sin ser maestros eran muy buenos dando su clase de inglés. Pero ¿saben cuál era qué era lo único malo con esa escuela de inglés? Que jamás oramos. Jamás nos pusieron a leer la Biblia en inglés. Jamás nos hablaron de Jesús. Y era una iglesia cristiana. Entonces, el primer elemento para que haya un ministerio es un profundo amor por Dios. Si yo no amo a Dios, entonces quizás yo no hago parte de un ministerio especializado. Porque es precisamente ese amor hacia Dios lo que me lleva a compartir mi fe. Y si nosotros seguimos leyendo Mateo 22, 37, 38, y no lo vamos a hacer por asuntos de tiempo, la otra parte tiene que ver con ¿qué? Con amar al prójimo como ¿qué? Como a nosotros mismos. Entonces, el primer elemento del ministerio debemos asegurarnos que sea el amor. Debemos cuidarnos porque a veces nuestros jóvenes se pierden con la escenografía, se pierden con los reflectores y a veces nuestros ministerios no están basados en el amor, sino en un deseo de ¿qué? De figurar, de ser el centro de atención. Y sin demeritar sus capacidades, debemos ayudarles a entender que la primera y más fuerte columna de cualquier ministerio especializado es un profundo amor a Dios que se ve reflejado en un amor hacia quién, hacia mi prójimo como a mí mismo. Y en segundo lugar, la segunda gran columna que sostiene cualquier ministerio es la funcionalidad. No lo vamos a leer por asuntos de tiempo, ustedes lo están viendo ahí. 1 Corintios 12 al 26 precisamente nos habla de eso. Y en varias partes el apóstol Pablo habla de la importancia de trabajar ¿qué? Coordinados, ¿sí? Dice que somos como ¿qué? Como el cuerpo, ¿cierto? Y que cada uno tiene una función, ¿sí? El problema a veces es que a veces pretendemos que todos hagamos las cosas de la misma manera. Y les voy a poner un ejemplo sencillo y no quiero que lo tomen a mal. Pero ¿cuántas veces no pasa en nuestras iglesias que el hermano encargado de la obra misionera se para al frente en los 10 minutos? Y hermanos, tenemos que ir a predicar la palabra, hay que salir. Y el hermano lo hace con pasión porque él está convencido de que hay que predicar la palabra. Y los esperamos a las 3 de la tarde aquí en el templo, saldremos a predicar con poder, vamos a tocar las puertas. Y normalmente, ¿quiénes llegan? Los mismos hermanitos, ¿sí o no? Casi siempre llegan los mismos hermanitos. Y no puedo ver sus caras y espero que me estén dando la razón, pero normalmente llegan los mismos hermanitos. Y si algún chamaco que de pronto escucha los 10 minutos y dice, hijo, si yo nunca he compartido el evangelio, no, voy a llegar esta tarde, y decide no dormir esa tarde y llega a las 3 de la tarde. Los hermanitos cuando ven que llega un joven que dicen, aleluya, llegó un joven con nosotros, lo abrazan, vente, mi hijo, vas a ir con nosotros. Y el muchacho azorrillado, sí, hermano. Y los hermanos están tan encantados de tener un muchacho que dicen, bueno, tú vas a dar el primer estudio bíblico. ¿Qué creen que le pasa a ese muchacho el sábado siguiente? ¿Creen que va a llegar? No creo. ¡No va a llegar! Te va a asustar. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la manera tradicional, no estoy diciendo que es mala, es el único camino para la predicación del evangelio. Entonces, a veces pensamos que las cosas hay que hacerlas como siempre las hemos hecho, pero Pablo nos enseña en 1 Corintios 12 que cada quien tiene una responsabilidad y puede jugar un rol, y que no es mi rol el único rol que se ve jugar, ¿ok? Entonces, eso es importante respecto a eso. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Miren lo que está establecido. El Ministerio Juvenil Adventista, primero, ¿qué debe hacer? Alguien que me lea lo que dice ahí. Dice, buscar satisfacer las necesidades expresadas por los jóvenes en su propio ambiente, respondiendo a ellas como lo que son. Fíjense, esto no surge de la misión, surge de darle a nuestro joven lo que él dice necesitar. A veces nuestros muchachos necesitan un abrazo, no necesitan que le digan lo que tienen que hacer, a veces necesitan primero un abrazo.
A veces nuestros muchachos no necesitan que nosotros los convenzamos de que hay que predicar, necesitan que los escuchemos primero para que ellos se sientan parte de, para que se sientan amados y entonces en el proceso en que ellos se sientan así, se puedan comprometer con la misión de Cristo desde su propia realidad y respondiendo a sus necesidades como ellos las expresan. ¿Sí? Segundo, ¿cuál es el segundo propósito del Ministerio Juvenil? Incorporar a los jóvenes en la fraternidad de la iglesia a través de una comunidad cristiana compasiva. Y compasiva con ellos y con los demás. Quiero ser claro, hermanos. Yo no estoy diciendo que con tal de que nuestros jóvenes se queden en la iglesia debemos rebajar las normas. No, no estoy diciendo eso. Lo que se espera del Ministerio Juvenil es que en la medida en que nosotros identificamos qué necesitan nuestros jóvenes, en la medida en que los ministramos como nuestros hijos y que los incorporemos a la iglesia, no como a una asociación que si no estás a la altura de lo que te pido, te voy a discriminar, sino como a una comunidad cristiana compasiva hacia los de adentro y hacia los de afuera, él se vincule a la misión. Porque ustedes no me dejarán mentir. Si nosotros le pedimos a nuestros jóvenes muchas veces que tengan un sermón, la mayoría nos va a decir que no. Pero si tú les dices, hey, ¿saben qué? Hay una hermanita que su casa se le está cayendo y vamos a ir a reparar la puerta, ¿van o no van los muchachos? ¿A qué prefieren hacer nuestros muchachos? ¿Predicar en una iglesia o ir a ayudar a una persona en necesidad? Ir a ayudar a las personas. Ir a ayudar a las personas. Es decir, nuestros jóvenes son nobles, pero nosotros debemos asegurarnos de que ellos entiendan que esta es una comunidad cristiana compasiva y que aún en el servicio nosotros también estamos cumpliendo la misión de Cristo. Porque el método de Cristo era que acercarse a las personas como que quería su bien. Como que quería hacerles bien. Atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces luego ¿qué les decía? Sígueme. Sí. Y ese es el método que nosotros debemos implementar en nuestro ministerio para que sea un ministerio juvenil especializado. Y déjenme presentarles alguna realidad, y este es un asunto que a mí me duele mucho y que tiene que ver con un estudio que se hizo en Estados Unidos de un grupo que se llama Grupo Barna, que hace estudios acerca de los cristianos.